haber notado que hay normas que usted puso en su casa y son muy claras. Por ejemplo, una norma podría ser: cuando terminemos de comer los alimentos, todo el mundo llevará la loza a la cocina, la lavará y la pondrá a secar. Si alguien no cumple esa norma, está transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque conoce la ley, pero no la cumple. Eso puede ser de manera voluntaria o involuntaria. ¿Por qué voluntaria? Alguien dice en casa, pues yo no los lavo y punto. Pero también podría ser involuntario porque alguien terminó de comer y estaba tan cansado que fue y se acostó y tal vez dijo, yo ahorita más tarde lo lavo, y se le olvidó. En ambos casos transgredió la ley. Ahora bien, eso es transgresión. Pero pecado es cuando en la casa hay una norma que es lógica, pero no está escrita, pero es lógica. Por ejemplo, cierto que en pocas casas se le dice a los niños, cuando el papá o la mamá se estén bañando, nadie entra al baño. Cierto que normalmente la gente no pone esa norma, pero hay una lógica por causa del pudor que Dios puso en nosotros, que hace que sepamos que si el papá o la mamá se están bañando, nadie va a abrir la puerta del baño. Sin embargo, si el niño o la niña dicen, mi mamá se está bañando, voy a poner el ejemplo de un niño, voy a ir a ver a mi mamá, y va sigilosamente y abre la puertecita y se asoma y dice, aunque no haya una norma escrita, la razón por la cual ese niño hizo eso es porque ahora está, por medio de una inspiración demoníaca, siendo obediente al diablo que lo lleva a querer buscar con malicia la desnudez y la sexualidad de su madre. ¿Me estoy haciendo entender? Así que cuando el apóstol Pablo menciona estas dos palabras, está diciendo, hay cosas de Dios que Él explícitamente dio en la ley y todos deberíamos cumplirla. Si alguien la viola, ha transgredido la ley. Y Él dice, hay otras cosas que Dios no puso en la ley, pero las puso en nuestro corazón. Si alguien las desobedece, está pecando contra Dios. Entonces dice, estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Pero en el capítulo 3, Pablo va a hablar acerca del misterio que es Cristo. Y cuando habla del misterio que es Cristo, va a llegar a un punto en el que toda la iglesia universal debería tener una gran comprensión frente a lo que Pablo llamará el propósito eterno. ¿Qué es esto del propósito eterno? Mire, todos en la vida necesitamos saber por qué hacemos las cosas. ¿Se ha dado cuenta usted que uno llega a un punto en la vida en el que dice, yo ni sé para qué trabajo, ni sé para qué me esfuerzo? Tal vez usted ha escuchado a un padre de familia decepcionado de sus hijos o decepcionado de su familia diciendo, me mato, ¿y para qué todo esto? De alguna manera lo que ese padre de familia está haciendo es confrontar todo su esfuerzo y está diciendo, ¿y a dónde quiero llegar? ¿Qué gano con todo esto? Así que todos en la vida necesitamos tener un porqué, un fin. ¿Para qué estudiar? ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué no te quieres casar? ¿Por qué quieres trabajar en X o Y lugar? ¿O por qué vas a renunciar si estás trabajando en X o Y lugar? Y esto, de alguna manera, muestra que en cierto grado hemos recibido de Dios una capacidad para elegir por medio de la voluntad, pero además hemos recibido de Dios una capacidad de razonar por qué elegimos algo. Piense por un instante, ¿por qué escogió usted a su esposa? ¿Por qué escogió a usted a su esposo? ¿Se ha dado cuenta que hay muchas parejas que andan juntas en la vida no porque se hayan elegido, sino porque se equivocaron y les tocó caminar juntos?
Esas parejas normalmente tienen hogares disfuncionales, no encuentran reposo, no se hallan, se detestan, pero siguen caminando juntos porque tienen que cumplir un compromiso social, el que dirán, o incluso muchas veces por cumplir compromisos económicos. Pero cuando ves a una pareja que permanece junta en medio de las dificultades, en medio de los problemas económicos, en medio de la escasez, uno debería preguntarse, bien, ya escogí a esta persona, ¿por qué la escogí? ¿Cuál es la motivación para estar con ella? Así que Dios nos dio la oportunidad de elegir, pero también de razonar por qué elijo algo. Piensa en una persona que tiene que tomar una decisión frente a 2 empleos. Esa persona sabe que necesita el empleo, tiene que escoger uno, pero ella va a empezar a pensar, si me voy para este lugar me favorece esto, esto y esto. Si me voy para este lugar me favorece esto y esto. Aquí hay 3 cosas favorables. Pero si me voy para este lugar me desfavorece esto, esto, esto. Y si me voy para este lugar me desfavorece solo una. Tal vez en ese juego de razonamiento tomará una decisión que le convenga. Eso es un don de Dios. Que podamos elegir y razonar por qué elegimos. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle a usted si alguna vez usted se ha preguntado el porqué de Dios. ¿Se ha preguntado a usted alguna vez por qué Dios hizo el universo? ¿Por qué? Cuando uno piensa en todo lo que el ser humano significa como crisis, uno se pregunta, ¿y por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué hizo los astros? ¿Por qué hizo la vida humana? ¿Por qué me llamó a la existencia? ¿Por qué se manifestó como hombre en la persona de Jesús el Señor? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué nos dio su palabra? Y todo lo que nos genere cuestionamiento, de alguna manera es un don de Dios, porque estamos razonando aquello que nos produce una necesidad de tener respuestas. Y el apóstol Pablo, como si supiera esa necesidad que nosotros tenemos, va a decir que la respuesta a todo esto, ¿por qué hizo Dios el universo, los astros, la vida humana? ¿Por qué nos llamó a la existencia? ¿Por qué se manifestó como hombre en la persona de Cristo Jesús? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué nos dio su palabra? Él va a decir que tiene un propósito, y a ese propósito Él lo va a llamar el propósito eterno. Bien, ya nos dijo, hay un propósito que es el propósito eterno. A manera de cultura general, le quiero enseñar lo siguiente. La Biblia nunca menciona que Dios tiene propósitos en plural. No existen los propósitos. La Biblia habla de los planes, sí, en plural, de Dios. Pero la Biblia habla del propósito cuando se refiere a Dios siempre en singular. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un solo propósito, uno solo. Algunas veces cuando la gente cumple años, ustedes se han dado cuenta que le decimos a la gente, ay bueno, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón, que el Señor cumpla los propósitos de Él en ti. Eso de alguna manera, semánticamente hablando, es equivocado. Porque aunque Dios tiene muchos planes para una persona, en realidad para toda la humanidad hay un solo propósito. Si usted puede guardar esto en su corazón por el resto de su vida, usted cada vez que lea la palabra se identificará y entenderá mejor cuál es ese propósito. Ustedes recuerdan que el Salmo, por ejemplo, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. No dice, el Señor cumplirá sus propósitos en mí. Dice, el Señor cumplirá su propósito. Es decir, hay un solo propósito. Repito, Dios tiene muchos planes para cada uno, pero Dios tiene un solo propósito, uno solo. Y ese propósito se llama el propósito eterno. Si volvemos a leer el texto de Efesios, entonces vamos a empezar a dimensionar esto de la manera correcta. Él dice,
El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí creo que esto queda claro. Ahora bien, pregunto, ¿alguien tiene una pregunta frente a lo que he dicho? ¿O podemos seguir? Entonces, ya sabemos que hay un propósito que es el propósito eterno, pero ¿y cuál es ese propósito? Ya sabemos que hay un solo propósito, pero seguramente usted dirá, ¿y cuál es ese propósito? Si yo le preguntara a un empresario esta noche, oye, ¿cuál es el propósito de tu empresa? Seguramente esa persona me diría sus planes. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es esa razón que lo motiva a tener empresa? ¿Cuál es esa razón por la cual usted está en el lugar donde trabaja? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa razón por la cual usted permanece firme en su matrimonio? Ahora preguntémonos, ya sabemos que Dios tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y si lo descubrimos a la luz de la palabra, entenderemos todos los por qué que vimos ahorita y todos los por qué que se presenten en la historia. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a decir cuál es ese propósito de Dios. Dice, Tito capítulo 2, versículo 11 y siguientes. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y observe que no es para quedarnos acá. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí viene, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Y miren el propósito eterno, y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno? El propósito eterno es que Dios desea un pueblo especial para su reino. Dios desea un pueblo especial para su reino. Y esto nos debe ayudar a cambiar nuestra concepción. Porque muchas veces creemos que el propósito de todo esto tiene que ver con cosas nuestras. Y no tiene nada que ver con cosas nuestras. Tiene que ver con el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Tener un pueblo especial para Él. Dios está esperando tener su propio pueblo. ¿Sabe cuántas personas han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús desde el momento en que Cristo mismo resucitó? Y uno se pregunta, ¿y acaso ya no estaremos todos los que somos salvos? Pero hay una razón que Pablo está diciendo acá. Dios está teniendo paciencia, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y además Él quiere tener un propio pueblo elegido para Él que se dedique a hacer el bien. No es un pueblo cualquiera. Hoy estamos viviendo uno de los momentos más terribles en cuanto al Evangelio de Cristo Jesús. Y digo más terribles porque hoy se está hablando del Evangelio de Jesús como si fuera un producto que satisface la necesidad personal de la gente y no como lo que tiene la Biblia claridad en expresar, y es que este mensaje del Evangelio es porque Dios está buscando un pueblo para sí, un pueblo elegido. Hoy en las iglesias escuchamos hablar, nuestro propósito es la compasión, nuestro propósito es la fe, nuestro propósito es mostrarle al mundo que Cristo Jesús salva, sana y viene por segunda vez. Nuestro propósito tiene que ver con mostrarle a la gente que podemos ser una iglesia de servicio. Y la pregunta es, ¿y cuándo le estamos hablando a la gente de santidad? ¿Cuándo le estamos diciendo a la gente, hey, eso no es propio del pueblo santo de Dios?
¿Cuándo le escuchamos a los predicadores de hoy en día invitar a la iglesia a renunciar a todo lo pecaminoso por una razón? Dios te está llamando a ser su pueblo. Y si Dios está llamando a la gente a ser su pueblo, no puede ser un pueblo cualquiera. Pablo termina el texto diciendo, un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ahora preguntémonos, ¿estamos entendiendo este mensaje? La semana pasada, en todo el mundo, se esparció la noticia de cómo el presidente de los Estados Unidos dio la orden de acabar con la vida de un general iraní de apellido Soleimani. Todos los medios del mundo publicaron esto. Periódicos, noticieros de radio, noticieros de televisión, medios informativos por internet. Todo el mundo tuvo que ver con esto. Sin embargo, hubo una primera consecuencia después de la muerte de este hombre. En Siria, el Estado Islámico asesinó a 21 pastores como venganza por lo que había ocurrido en Irak cuando mataron a ese general iraní. Fueron a sus casas, a sus comunidades, y en presencia de sus comunidades los asesinaron y dijeron, esta es la venganza por lo que ocurrió con este general iraní. Entonces, cuando uno escucha eso, se pregunta, ¿y qué tiene que ver el pastorado y la iglesia cristiana con un asunto geopolítico? Y entonces la palabra nos responde, es que todo lo que ocurre en el mundo físico, en realidad es una batalla que ocurre en el mundo espiritual. Este hombre Soleimani, desde que estaba muy joven, tenía dos objetivos en su vida: acabar con el Estado de Israel y perseguir y asesinar, después de torturar, a toda persona que en su país se atreviera a tener una Biblia o a predicar el mensaje de Cristo Jesús. Y entonces tenemos dos opciones. Nos llenamos de tristeza y de dolor por la muerte de esos 21 pastores, que duele. O empezamos a pensar como el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en vez de entristecerse, lo que hace es alegrarse porque se está cumpliendo la palabra del Dios que lo eligió para ser su pueblo. ¿Acaso no dice el Señor Jesús que nos van a perseguir, que si es posible nos van a asesinar? Y hay una razón: no es porque seamos de un partido político, no es porque seamos de una región del país, no es porque hablemos cierto idioma, sino que la razón es porque tenemos en nuestra vida espiritual un sello que nos hace propiedad de Dios, y es el Espíritu Santo que nos identifica como propiedad exclusiva del Señor. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué tolera Dios tanta maldad? ¿Por qué tolera Dios la agonía, el sufrimiento, la pobreza y todas estas cosas horribles que están sucediendo en la tierra? Le voy a decir algo, querida iglesia. Dios podría detener toda la maldad con una sola palabra de Él, pero no lo ha hecho por una razón. Dios está esperando que llegue el último de los creyentes que Él ha llamado para la salvación, para cerrar este capítulo de la historia, porque Él está esperando tener un pueblo propio para Él. Jesús quiere una esposa para compartir el trono. Ese es el propósito eterno de Dios. Desde la antigüedad, cuando Dios escogió a Israel, Dios le dijo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y Dios le dice a su hombre Moisés, comunícales todo esto a los israelitas. ¿A usted no le parece muy lindo que el Dios que hizo todas las cosas esté teniendo paciencia por una sola razón? Quiere tener un pueblo para Él. Y que además nos mande decir constantemente, vaya, dígales, quiero que sean un pueblo para mí,
quiero que sea una nación de gente santa, de sacerdotes, quiero que sean reyes y sacerdotes porque quiero que sean mi pueblo. A mí me dicen eso y ¡wow! ¿Qué pasaría si en este momento el presidente de Colombia lo mandara a buscar a usted para que usted fuera un funcionario de alto nivel en el gobierno nacional? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías tú, Elmer, si el gobierno nacional, por medio del presidente, te llama para que seas el ministro de las TIC? ¿Qué sentirías? Sorprendido. ¿Y qué más? Y una alegría tremenda. ¿Cómo te presentarías al otro día ante el presidente? Te irías encorbatado, zapatos brillantes, peinado, te irías con 2 o 3 copitas de aguardiente encima, seguramente estrenando. Mano Guille, ¿qué pasa si el presidente de la República te dice, con usted voy a asegurar todos los departamentos, todos los municipios, cada ente de gestión territorial con su empresa? ¿Usted qué hace? Gloria a Dios, gloria a Dios. Inmobiliaria, ¿usted qué hace si el presidente de la República le dice, le voy a entregar todos los inmuebles del Estado, los ministerios, para que usted me administre eso? ¿Usted qué hace? Sin palabras. Oiga, señor doctor Johnny Vanegas, necesito que esté en la presidencia de la República, 6:30 de la mañana. ¿Usted qué hace? Consigue vuelo, va y limpia los zapatos, llama a toda la iglesia a pedir oración para que no se le acabe el negocito. Oiga, señor publicista, usted con su compañero de trabajo, y lo llama el presidente de la República y le dice, necesito que usted me maneje toda la línea publicitaria de todo el Estado colombiano. ¿Usted qué hace? Necesito una abogada privada de confianza, doctora Shirley, necesito que se venga para Bogotá. ¿Usted qué hace? Ahora preguntémonos, ¿y qué respuesta le estamos dando al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando nos está llamando para que seamos su pueblo elegido? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo estamos respondiendo a su llamado? Y Dios le dice a Moisés, vaya, dígales, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Sabe qué hizo Israel? Miren cómo le respondió. Todo el tiempo rechazó la propuesta de Dios. Dios llamándolos a ser su pueblo y ellos rechazando el llamado de Dios. En Jeremías capítulo 6, versículo 19, dice, escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿Qué hicieron? Rechazaron la enseñanza. Ahora devolvámonos. Resulta que Elmer llegó a posesionarse como ministro de las TIC en Colombia. Pero el presidente le va a decir, antes de firmar su acta de posesión, quiero que lea estos compromisos que usted tiene que hacer. Y Elmer dice, tengo que reportar mi declaración de renta, no puedo verme envuelto en escándalos, no puedo embriagarme, no puedo tener una esposa diferente a la que voy a escoger como mi esposa, no puedo celebrar contratos a dedo, tengo que llevarlos a licitación y un montón de reglamentos. Pero como Elmer está allá en el puesto, ¿qué tal si él llega a decir, necesitamos una página web? Pero eso es muy sencillo, yo no voy a sacar licitación. Y llama a Pablito
Y Pablito le dice, ¿qué hubo? ¿Usted qué necesita, Elmer? Vea, necesito una página electrónica para el ministerio de las TIC. Ah, bueno, ¿cuánto vale eso? 15 millones de pesos. Si él hace ese proceso de una manera contraria a como dice la norma, él será destituido. Se le abrirá un proceso de investigación, quedará un registro ante la Procuraduría que sigue a los servidores públicos. Él mismo habrá dañado la dignidad de su cargo por haber desobedecido. Y aquí Israel está recibiendo de parte de Dios una condena. Yo les enseñé lo que ustedes debían hacer para que les fuera bien y ustedes rechazaron mi enseñanza. Luego en Ezequiel capítulo 20 versículo 16, Dios se sigue quejando y les dice, rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos malolientes. Dios detesta la idolatría. Versículo 21. Sin embargo, está hablando Dios, los israelitas se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, oiga pues, Dios con la mano en alto, les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones, los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos malolientes de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. El Dios que estaba escogiendo a un pueblo para que fuera un pueblo de reyes y sacerdotes, ha recibido una respuesta negativa de ese pueblo y le dijeron a Dios, Dios, tienes muy buen plan con nosotros, pero no nos gusta tu propósito. No nos gusta tu propósito. La Biblia dice que la consumación del rechazo a la propuesta de Dios se dio en la persona de Cristo Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Cómo se siente Dios? Dios nos llama, nos enseña, nos dice lo que debemos hacer, pero todo el pueblo estamos diciendo, ay, me coqueteas bien, me gustan tus bendiciones, me encanta cuando en diciembre me das una provisioncita más para comer bien en mi casa, me encanta cuando me das dinerito para comprar ropa nueva, pero sabes Dios, tengo la sensación que no estoy tan enamorado de ti, no estoy seguro que quieras ser tu pueblo. Cada vez que alguien rechaza a Cristo Jesús, está rechazando el llamado de Dios, y ese llamado de Dios es, hey, ¿quieres ser mi pueblo? ¿Te gustaría ser parte de mi familia? ¿Te gustaría estar dentro de mi equipo de colaboradores de confianza? El propósito eterno es, Dios desea un pueblo para sí. Y todo esto, todo lo que hablábamos ahorita, el cielo, la tierra, el universo, los astros, la vida humana, Dios ha hecho todo eso porque Él desea que con solo lo más fácil, que es creer en el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Rey, entonces Dios dice, si hacen eso, vivirán y serán mi pueblo. Si leemos más atrás de Efesios,
no solo el versículo 10 y 11, sino desde el 5, mire cómo dice Dios por medio del apóstol Pablo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que de los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y ahora sí nos va a volver a decir, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que vemos es menos de lo que existe, que es invisible. El mundo real es en realidad invisible. El mundo real está lleno de fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales que provienen de Dios y su autoridad, y las fuerzas espirituales de rebeldía del diablo y sus demonios. Pablo está diciendo, Dios ha escogido a un pueblo para sí, para que esas fuerzas de oscuridad den a conocer el propósito eterno de Dios. Esas fuerzas espirituales de maldad, el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, las potestades, los poderes, los gobernadores de las tinieblas tienen un fin. Y ese fin es invitar a la iglesia a que desobedezca a Dios para que no se cumpla el propósito eterno. Al diablo y a sus demonios no le interesa ni su dinero, ni su salud, ni sus cosas. Muchas veces el diablo toca esas cosas, no porque esté interesado en quitarle a usted eso, sino porque está buscando la forma para que usted con su boca demuestre que ha perdido la fe en Cristo y reniegue. Y el diablo sabe que el día que alguien reniegue contra Cristo Jesús, esa persona está rechazando el propósito eterno. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en escasez, ahí es donde con mayor claridad nuestra mente puesta en Cristo Jesús debería decir constantemente, sigo aceptando tu llamado a ser tu pueblo, Señor. No me importa que lo haya perdido todo, pero acepto tu llamado a ser tu pueblo. Me glorío en lo que estás haciendo, me glorío en el cuidado que estás teniendo. Ustedes conocen la historia de Job. Inclusive su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero si ustedes observan, Job todo el tiempo tuvo su esperanza en Dios. Y él estaba esperando el momento. Y él decía, me examino y no he pecado. Los escucho a ustedes que me acusan y eso que ustedes dicen de mí no es cierto. Pero hizo una declaración y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aun si llego a morir en este instante, Él me levantará de la muerte y voy a vivir para siempre con Él. Él sabía que el propósito no eran las cosas de este mundo. El propósito era el llamado de Dios a ser su pueblo. El apóstol Pedro se une a este concepto y en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, nos dice a nosotros, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lean esto, a la 1, a las 2 y a las 3. Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Cuál es el propósito eterno?
Nunca se le olvide esto. El propósito eterno de Dios es, Él desea tener su propio pueblo. El apóstol Juan entonces va a decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En su primera carta, capítulo 3, versículo 1, Juan dirá que este pueblo santo debe purificarse de las malas acciones del egoísmo, de la ambición, debe ser celoso y de buenas obras. Y dice Juan en el capítulo 3, versículo 1, fíjense. La palabra fíjense que usa Juan aquí es la palabra pongan la mira como si tuvieran una escopeta. Fíjense no pierdan de vista lo que les diré. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Una cosa es que te digan algo, que te llamen por un apodo, y otra cosa es que lo seas. En el colegio teníamos un compañerito al que todo el mundo le decía el duro. No, vaya hable con el duro. Vaya hable con el duro. El duro se las daba el maloso, entonces él quería poner orden, pero era el del mayor desorden. Y entonces todo el mundo decía, hey, ¿será que podemos hacer eso? No, vaya hable con el duro. Pero un día el duro demostró que era un cobarde. Llegó otro cuando salimos del colegio, le dijo 3 palabras y lo puso a llorar sin haberle tocado un pelo. Lo puso a llorar. Una cosa es que a uno le digan algo y otra cosa es que uno lo sea. Juan aquí está diciendo que somos las dos cosas. Se nos ha llamado hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, ya lo somos. Pero Él va a ser sincero y va a decir, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, y aquí deberíamos decir aleluya, gloria a Dios, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Ahora bien, atención, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, y aquí viene la parte que muchas veces no nos gusta, se purifica a sí mismo como Él es puro. Les voy a hacer una confesión de algo que nunca había dicho y me da mucha pena, pero lo tengo que contar. Estando en cuarto de primaria, tenía como unos 8 años y medio, 9, viví una de las temporadas más tentadoras que el mal me ha hecho. Y estaba teniendo una gran lucha porque tenía una persona en mi salón de clase que me la tenía montada. Se burlaba de mí porque me había visto una vez yendo a la iglesia y yo llevaba una Biblia y se notaba que era una Biblia y además iba vestido como nos vestíamos los cristianos evangélicos en esa época, de corbatica y pantalón, y entonces él llegó a contarles a todo el salón, ay, es que este bobo es evangélico, y me la montó, dele. Me daba calvazos, me ponía zancadilla, me empujaba, me sacaba de la fila, se me comía el algo cuando mi mamá me lo daba, y uno en cuarto de primaria ya tiene cierta edad y uno siente que de alguna manera no quiere que lo humillen. Pero se convirtió en una tentación para mí porque ese tipo se consiguió a otra compañerita del salón que se convirtió como en la Jezabel lanzaflechas. Todo el tiempo me insultaba, me decía palabras. Un día estábamos en la celebración de la Feria de la Ciencia y mi trabajo con otros compañeritos fue una cosa muy sencilla. Hicimos la representación de un volcán porque nos había tocado ya vivir, estaba muy reciente el tema de lo que ocurrió en Armero. Entonces nosotros queríamos mostrar más o menos qué era lo que había sucedido allí. El caso es que cuando estábamos ya haciendo nuestro montaje, estos 2 personajes llegaron y en un instante se nos quemaron
toda la polvorita que habíamos tenido para representar lo que habíamos hecho. Nuestra tabla cayó y nuestro volcán, que estaba hecho con una estructura que tenía barro y plastilina, se quebró. Señor, confieso mi pecado. Yo los miré y les dije: muchos hijuetantas ustedes dos. Y se me desprendió una retahíla que yo creo que le dije todas las vulgaridades que yo en mi vida había escuchado. Ese día estaba completamente airado. Pero para acabar de ajustar, la muchachita que había conseguido con pinche se paró muy retadora: a ver, evangélico, ¿y ahora qué va a decir si su mamá ya llegó? Cuando yo volteé, mi mamá estaba a 10 pasos de mí. Tener a mi mamá cerca era tener la vara del juicio de Dios encima. Lo que yo sentí en ese instante fue una tremenda vergüenza con Dios. Se me salieron todas las emociones que me llevaron a contaminar mi vida con todas las palabras vulgares que conocía. Sinceramente, yo sabía que si mi mamá llegaba y se daba cuenta de lo que había pasado, ella iba a ser peor con ellos de lo que yo había sido. Ahora yo sentía que mi cara estaba avergonzada. Tenía miedo de mirar al cielo y durante varias semanas me estuve escondiendo de Dios porque no era capaz ni de cantar las alabanzas ni de orar, porque sentía que mi corazón había demostrado lo que en realidad era: un pecador que estaba contaminado y corrompido de suciedad. Tiempo después, esa niña recibió una mala noticia: su mamá estaba enferma de cáncer. Yo me enteré y guardé silencio sin gozarme en lo que estaba pasando. Sentí profunda compasión un día que fueron a sacarla del colegio a decirle que su mamá estaba muy mal. Ella se paró delante de todos los niños y la profesora pidió que rezáramos por la salud de la mamá. Sin embargo, la profesora dice: Nicolás, tú eres cristiano, ¿cierto? Sí. En ese momento no era algo de lo que me enorgullecía. Y me dijo: ¿quieres venir acá y orar por Sandra y por su mamá? Mi conflicto en ese instante fue mayor, porque mientras yo pasaba hasta el frente, lo único que yo pensaba es: ¿cómo puedo orar ahora después de haber dejado en vergüenza el nombre de mi Dios con mi mal testimonio? Yo era un niño, pero tenía una conciencia. Dios nos había llamado a ser su pueblo y yo no me purifiqué lo suficiente. Dejé que ellos hirieran mi alma, y cuando hirieron mi alma, mi vida se llenó de odio y por eso los traté mal. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante la adversidad? ¿Nos estamos comportando como el pueblo de Dios? ¿O estamos ignorando lo que Dios ha hecho para llamarnos a ser su pueblo? Yo oré esa mañana, pero oré con mucha vergüenza. Oré casi como 2 oraciones, una la que se oía y otra la que mentalmente le hacía al Señor pidiéndome: perdóname por haber dado este mal testimonio. Casi que le estaba pidiendo al Señor sanidad para la mamá de Sandra, pero tal vez lo que más le estaba pidiendo al Señor es: perdóname por haber actuado mal. El propósito eterno de Dios es un pueblo para su reino. Usted y yo somos ese pueblo. Pablo dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Te pregunto, ¿sabe la gente que está cerca de ti
que tú eres pueblo de Dios? ¿Tu testimonio lo confirma? ¿O tú eres de esas personas de las cuales la gente dice, ¿y eso qué es evangélico? Usted y yo somos el pueblo de Dios. Comportémonos como el pueblo de Dios. No se equivoquen como yo me equivoqué. Purifíquense. Purifíquense. Guarden su vida para mostrar el propósito eterno, porque algún día nos veremos cara a cara con aquel que nos eligió para ser su pueblo. Padre, esta noche yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y te quiero dar gracias por tu palabra, pero también te doy gracias porque quisiste llamarnos a ser tu pueblo. Hoy estamos reunidos en este templo, todos nosotros que somos de diferentes familias, de diferentes apellidos, inclusive hasta de diferente tipo de sangre. Estamos aquí por una razón. Tú nos has llamado y nos sigues llamando para ser tu pueblo. Señor, te pedimos, ayúdanos a purificarnos para que nuestra vida sea en realidad una manifestación gloriosa de tu reino mientras llegas. Dinos qué es aquello que aún no se ajusta a tu propósito eterno, que hay en nosotros que aún no se ajusta a tu llamado, que hay en nosotros que posiblemente nos hace parecer aún extranjeros en tu presencia. Tú ya nos diste la sangre de Cristo, ya nos diste tu Espíritu, ya nos diste tu palabra. Ahora te pedimos, danos la obediencia que no tuvo Israel, para que seamos tu pueblo santo y te podamos agradar con buenas obras. Permítenos purificarnos, que al escuchar y al recibir tu palabra, todos los días nuestra vida sea constantemente limpiada. Llévanos al arrepentimiento verdadero y perdónanos nuestra maldad para que seamos tu pueblo santo. ¿Quién se iba a imaginar que tú, un Dios tan glorioso, el único lleno de gloria, hizo todo esto porque quería tener un pueblo para sí? Pero así es. Tú quieres un pueblo para ti, y a mí, que estaba lejos de ti, también me llamaste para ser tu pueblo. Gracias. En el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén.